Hola, muy buenos días. En este video haremos una práctica muy interesante en un motor Forescore de 1.6, modelo 98, 16 válvulas y de 4 cilindros. Sin más preámbulos, empecemos. Lo primero que debemos hacer es buscar el número de motorización. Para eso, debemos buscarlo en el bloque del motor. Allí se encuentra grabado un número. También podemos hallarlo en la cédula verde del vehículo o también podemos visualizarlo en una pantalla con ayuda del escáner. En este motor, el número de motorización lo hemos encontrado grabado en el bloque del motor. Las tres primeras letras corresponden al número de motorización y el resto de los dígitos corresponde a su número de fabricación. Es bueno saber la motorización del vehículo, porque con el número podemos buscar su manual específico y saber el torque de las partes mecánicas, los parámetros y los valores de los diferentes sistemas que posee este motor. El protocolo de comunicación es OBD. El conector de diagnóstico es un DLC de 16 pines ubicado en la parte inferior derecha por debajo de la guantera del vehículo, junto con la ECU. La localización del conector de diagnóstico se hizo a través de un manual de tomas de diagnóstico. Sabiendo la marca y el modelo del vehículo, fueron datos suficientes para ubicar en el manual la posición del conector. Este vehículo, al tener un protocolo OBD, no posee más de dos controladores que comanden los sistemas del motor. Solo posee un solo controlador y es la ECU del motor, y es quien se encarga de recibir todas las señales que envían los diferentes tipos de sensores, ubicados estratégicamente, y comandar a los actuadores ubicados en el motor. Cuando existe una anomalía, la ECU se encarga de almacenar un código de falla. Si no tuviéramos la posibilidad de conectar un escáner, ¿cómo haríamos para extraer los códigos de falla de la computadora? ¿Complicado? En realidad, no. Solo necesitamos un circuito de conexión. Este es el circuito de conexión que nos permite leer los códigos de falla por medio de destellos. Consiste en conectar un puente en el pin 48 y 46 y una lamparita de prueba de 2 watts en el pin 17 y el otro extremo de la lamparita en el positivo de la batería. De esta forma, como indica la imagen tomada directamente desde el manual, podremos leer la lectura de códigos. Cabe señalar que la conexión varía según el tipo de marca y modelo del vehículo. El primer paso es ubicar los pines 46, 48 y 17. Colocamos el puente en los terminales 46 y 48 como indica la imagen del manual. Luego, en el pin 17 conectamos la lámpara de prueba y en el otro extremo conectamos al positivo de batería. Realizando correctamente la conexión, se puede observar las diferentes formas en que la luz de la lámpara parpadea. Más adelante veremos cómo interpretar los destellos y los parpadeos. Hay parpadeos largos, parpadeos cortos y tenemos que interpretar el significado de las pausas entre los destellos. Al poner en contacto, se escuchará una serie de clics que corresponden al accionamiento de los relés y actuadores efectuados por la ECU a los efectos de comprobar su operación. A continuación, veremos el ensayo de la conexión para extraer los códigos de falla. Estos son los destellos que la ECU nos proporciona. Tenemos que interpretar las pausas, tenemos que interpretar los destellos, tenemos que interpretar cada una de las señales que la ECU nos está enviando. En el video podemos ver que hay un destello, luego una pausa, un destello más, luego otra pausa, luego un destello y luego una pausa más. Esto quiere decir que el código de falla que nos está enviando la computadora es el 111. Si revisamos el manual, podremos observar que la falla 111 corresponde a que el sistema se encuentra bien, a que el sistema no ha encontrado y no ha detectado ninguna falla. Para entender mejor la lectura de códigos, podríamos decir que el primer destello es la centena, luego hay una pausa larga, el segundo destello nos muestra la decena, hay otra pausa larga y el tercer destello ya sería la unidad.
Para realizar la lectura de códigos COEO, se realiza con la llave de contacto y motor apagado. Esta prueba se la denomina estática. Para realizar la misma, se debe conectar, como anteriormente explicamos en la figura. La lamparita encenderá cada vez que la unidad de control coloque a masa el terminal 17. Para habilitar el sistema de diagnóstico debemos realizar el puente entre el terminal 46 y el terminal 48. La prueba COEO solo dará información del motor apagado, de todo lo que pueda recopilar de la memoria de la computadora. En el siguiente video hemos generado una falla. Una vez hecha la conexión y haber puesto en contacto el vehículo, se observará atentamente los destellos de la lámpara de prueba. Como podemos ver en el video, se puede observar un destello, luego una pausa, luego 5 destellos, luego otra pausa y luego 9 destellos. La falla que nos está indicando la ECU es el número 159. Si revisamos el manual, corresponde al sensor MAF o sensor de flujo de aire. Lo primero que debemos hacer es verificar si el sensor MAF está funcionando correctamente. Para eso, realizaremos una serie de tests. El primer test es la verificación de alimentación positiva. Con la llave, abrir el encendido sin prender el motor, o sea, poner en contacto. Conectar el analizador de polaridad en el cable violeta que va al terminal 2 al conector eléctrico del sensor MAF. La polaridad debe ser positiva. Si hay polaridad positiva, tenemos que avanzar al test número 2. En cambio, si no hay polaridad positiva, debemos verificar la fusilera que conectan directamente al sensor MAF. Si el fusible está bien, revisar la continuidad entre la terminal 3 del relé del sistema de inyección y el terminal 2 del sensor MAF. Si está bien y la falla persiste, es necesario verificar el relé del sistema de inyección. El test número 2 es verificar la tierra o masa del cable caliente. Para eso debemos conectar el analizador de polaridad en el cable naranja-negro que va al terminal 3 del conector eléctrico del sensor MAF. La polaridad debe ser negativa. En caso de haber polaridad negativa, avanzar al test número 3. En caso de no existir ninguna polaridad negativa, verificar un mal contacto o cable interrumpido entre la terminal 3 del sensor MAF y el punto de conexión a tierra. El test número 3 es la verificación de la tierra masa de la señal del sensor. Para eso, debemos conectar el analizador de polaridad en el cable azul-marrón que va al terminal 4 del conector eléctrico del sensor MAF. La polaridad debe ser negativa. En caso de no haber polaridad, verificar el mal contacto o cable interrumpido entre la terminal 4 del sensor MAF y el conector de la ECU. Si está bien y la falla persiste, es necesario cambiar la ECU. Y si hay polaridad, avanzar al test número 4. Seleccionando el multímetro en escala de corriente continua, debemos medir el voltaje en el cable blanco-azul que va al terminal 5 del conector eléctrico del sensor MAF. Con la llave, poner el vehículo en contacto. El voltaje debe ser aproximadamente 0 voltios, con pequeñas oscilaciones. En marcha mínima, con el motor a temperatura normal de operación, el voltaje debe estar entre 0,7 y 1,7 voltios continuo. Acelerando el motor, el valor debe aumentar. Por lo tanto, mientras mayor sea la rotación del motor, mayor será el voltaje enviado por el sensor MAF a la ECU. Si existe polaridad negativa, quiere decir que el circuito del sensor MAF está bien. En caso de no haber polaridad negativa, verificar un mal contacto o cable interrumpido entre el terminal 5 del sensor MAF y el conector de la ECU. Si está bien y la falla persiste, es necesario cambiar el sensor MAF. Para realizar la lectura de los códigos COER, se realiza con el motor en marcha y la temperatura de funcionamiento normal. A esta prueba se la denomina dinámica. Durante esta prueba, la ECU enriquecerá el sistema y esperará a ver la respuesta del sensor lambda, acelerará el motor esperando a ver la respuesta de la válvula de marcha lenta, avanzará el encendido, etc. Es importante esta prueba debido a que existen fallas que solo pueden ser detectadas con el motor en funcionamiento. Las condiciones para realizar una lectura COER son el motor en temperatura de funcionamiento normal, mover el volante de un lado a otro, incluye la dirección porque al ser un ensayo dinámico, la ECU interpreta que el vehículo está en movimiento y sensa el sensor de presión de la dirección hidráulica. Durante el funcionamiento del motor, en la prueba COER, la computadora nos ha lanzado dos códigos de falla, la falla 412 y la falla 538.
Revisando el manual, la falla 412 corresponde al actuador de ralentí, no sube RPM durante cover, y la falla 538 es la variación de RPM insuficiente durante prueba cover. Algunas veces el mal funcionamiento de un sensor o actuador puede ocasionar una o más fallas en el sistema donde esté involucrado. La computadora detecta los errores en base de sus parámetros, el sensor envía su señal, el microprocesador interpreta estas señales para corroborar el estado del componente. En este caso particular, la computadora nos indica que existe una falla en el actuador de ralentí. Puede ser también que a causa del mal funcionamiento de este actuador llegue a dificultar el ingreso del aire al motor, pues la ECU comanda este actuador para corregir el ingreso del aire según las señales que recibe de sus respectivos sensores. Pero, debido a que este actuador funciona de manera incorrecta, este llega a modificar la relación estequiométrica provocando un funcionamiento no calculado por la computadora. Para continuar con la descripción, debemos realizar las verificaciones adecuadas que indican en el manual. Una de las fallas más comunes es cuando se traba la electroválvula de marcha mínima. Un método de limpieza es: primero, retiramos la electroválvula del colector de admisión. Realizamos la limpieza con gasolina, lo sumergimos en un recipiente con gasolina, de acuerdo a la figura que se muestra a continuación, durante un lapso de 15 minutos. Retiramos la electroválvula del recipiente y empezamos una limpieza con un pincel. Soplamos e instalamos en el vehículo. Si después de la limpieza de la electroválvula la marcha mínima está estable, entonces debemos probar el comportamiento del vehículo por algunos días. Si la falla continúa, es necesario cambiar el actuador de marcha mínima. En caso contrario, el actuador de marcha mínima está bien. En caso de que la marcha mínima no está estable, es necesario sustituir el actuador de marcha mínima. Ahora continuaremos con la verificación de la alimentación de la electroválvula, que sería la alimentación positiva. Haremos este test número 1 poniendo en contacto el vehículo. Conectar el analizador de polaridad en el cable positivo, violeta-amarillo, de la electroválvula. La polaridad debe ser positiva. Si hay polaridad positiva, avanzar al test número 2. En caso de no haber polaridad positiva, verificar el fusible F13 y, si está bien, revisar un mal contacto o cable interrumpido entre la terminal 5 del relé del sistema de inyección o la electroválvula. Si está bien y la falla persiste, es necesario verificar el relé del sistema de inyección. El test número 2 es la verificación de la alimentación de la electroválvula, la alimentación negativa. Debemos desconectar el conector eléctrico de la válvula. Conectar el analizador de polaridad en el cable negro y amarillo de la electroválvula. Con la llave del auto ponemos en contacto. La polaridad debe ser negativa. Si hay polaridad negativa y se comporta correctamente, debemos avanzar al test número 3. En caso de no haber polaridad y no se comporta correctamente, debemos verificar un mal contacto o cable interrumpido entre la electroválvula y el terminal 21 del conector de la ECU. Si está bien, revisar la alimentación de la ECU. Si la falla persiste, es necesario cambiar la ECU. El test número 3 es la verificación de la resistencia de la bobina. Retiramos la llave del auto, medimos resistencia eléctrica entre los pines 1 y 2. La resistencia debe estar entre 6 y 14 ohmios. Si la resistencia es entre 6 y 14 ohmios, quiere decir que el circuito eléctrico de la electroválvula de marcha mínima se encuentra bien. En caso de no existir esta resistencia, es necesario el cambio de electroválvula de marcha mínima. Con estas dos pruebas podemos entender la diferencia de los códigos COEO y COER. Al recordar los dos tipos de ensayo que hicimos y cómo lo hicimos, sabremos que la diferencia exacta de los códigos COEO y COER es simplemente de que para obtener los códigos COEO debemos tener el vehículo con la llave en contacto puesta y el motor parado. Esta prueba se la denomina prueba estática. En cambio, para la obtención del código COER, el motor debe estar encendido y a su temperatura normal de trabajo. Bajo esas condiciones, la computadora sensa y controla en tiempo real el funcionamiento de cada uno de sus componentes, y a este ensayo se le denomina prueba dinámica. Espero que les haya gustado el video, les mando un abrazo grande, hasta luego.